Hola de nuevo, cracks. Volvemos con más chicha sobre este reencuentro que nos tiene a todos en vilo. Como les prometí, vamos a sumergirnos aún más en el universo de Met y Can, desmenuzando cada detalle, analizando cada pista, y por supuesto, echando un vistazo a las trayectorias individuales de estos dos bombones turcos. Prepárense porque la cosa se pone buena. Erkencikus, el Big Bang de una historia de amor en la pantalla y más allá. Para entender la magnitud del impacto de este reencuentro, es fundamental recordar el fenómeno Erkencikus. La serie, traducida como Pájaro Soñador, o Soñador, fue mucho más que una simple telenovela. Fue un fenómeno cultural, un imán para millones de espectadores en todo el mundo. ¿Y por qué? Pues en gran parte gracias a la química explosiva entre Demet y Can. La historia de Sanem y Can, una joven soñadora y un fotógrafo exitoso, nos enganchó desde el primer episodio. Sus miradas, sus roces, sus diálogos llenos de tensión y romanticismo. Todo era perfecto. La serie tenía todos los ingredientes para triunfar, una trama adictiva, personajes entrañables, y por supuesto, una pareja protagonista que parecía hecha el uno para el otro. Pero la magia no solo se quedó en la pantalla. La conexión entre Demet y Can era evidente, palpable, innegable. Los fans, astutos observadores, notamos cada detalle, las risas cómplices, los gestos de cariño fuera del set, las fotos juntos en eventos. Todo alimentaba la esperanza de un romance en la vida real. Y al principio parecía que la magia iba a trascender la ficción. Se rumoreaba que estaban enamorados, que pasaban mucho tiempo juntos, que incluso se habían escapado a destinos románticos. Las redes sociales ardían con cada nueva foto, con cada nuevo rumor. Éramos una comunidad de detectives, ávidos de descubrir la verdad. Sin embargo, como todos sabemos, la historia no tuvo el final de cuento de hadas que todos anhelábamos. Por razones que aún desconocemos, o sobre las que solo podemos especular, la relación entre Demet y Can se enfrió. Dejaron de aparecer juntos, de interactuar en redes sociales, y los rumores de distanciamiento y mal rollo empezaron a circular con fuerza. Fue una pena porque la verdad, la pareja que hacían en pantalla era simplemente épica. Rumores, distanciamientos y la sombra de la incertidumbre. ¿Qué pasó realmente entre Demet y Can? Esa es la pregunta del millón. A lo largo de los años han surgido diversas teorías y especulaciones, pero la verdad, como suele ocurrir, es que nadie sabe a ciencia cierta qué sucedió. Celos profesionales, algunos rumores apuntaban a tensiones en el set, a diferencias en la forma de trabajar, o incluso a celos profesionales por la popularidad de cada uno. Problemas personales, otros sugirieron que la presión mediática, la atención de los fans y la dificultad de mantener una relación en el ojo público pudieron haber desgastado la relación. Simplemente un desencuentro, tal vez, simplemente el amor se acabó, o las circunstancias de la vida los llevaron por caminos separados. Como le sucede a muchas parejas. Lo cierto es que independientemente de las razones, el distanciamiento entre Demet y Can fue evidente. Dejaron de seguirse en redes sociales, evitaron aparecer juntos en eventos, y en general, mantuvieron una distancia prudencial. Para los fans, fue un golpe duro, una decepción que tardamos en superar. La vida después de Pájaro Soñador, éxito y nuevos caminos. Tras el final de Erkencikus, tanto Demet como Can continuaron con sus carreras, demostrando su talento y consolidando su éxito en la industria del entretenimiento. Demet of the Mir Demet ha participado en varias series exitosas, como Dodune Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Anfara, Mi Nombre es Farah. Ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar roles dramáticos y románticos con igual maestría. Además ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en imagen de importantes marcas. Can Can también ha tenido una exitosa carrera después de Pájaro Soñador. Ha participado en series italianas como Che Dio sei aiuti y Viola come il mare, donde ha demostrado su capacidad para desenvolverse en otros idiomas y culturas. Además ha sido imagen de importantes marcas y ha participado en proyectos internacionales.
Ambos han demostrado su talento, su profesionalismo y su capacidad para reinventarse, consolidándose como dos de los actores más importantes de Turquía. ***, el matrimonio de Demet y el divorcio, un capítulo emocional ***. La vida personal de Demet ha sido objeto de gran interés por parte de los medios y los fans. En 2022, se casó con Oğuzhan Koç, un conocido cantante y compositor turco. La boda, celebrada en una ceremonia de ensueño, fue un evento muy esperado por todos. Sin embargo, la felicidad duró poco. A principios de 2023 anunciaron su divorcio, dejando a todos sorprendidos y entristecidos. Demet demostró ser una mujer fuerte y resiliente. A pesar del dolor y la decepción, se mantuvo firme y continuó adelante con su vida, demostrando su profesionalismo y su capacidad para superar las adversidades. Este episodio sin duda ha añadido un nuevo nivel de complejidad a la historia de Demet y Can. ¿Cómo habrá afectado el divorcio de Demet en su reencuentro? ¿Habrá influido en sus sentimientos? Son preguntas que solo ellos pueden responder. ***, Can Yaman en Italia, un nuevo capítulo profesional y personal ***. Can Yaman por su parte ha estado trabajando intensamente en Italia, participando en series y proyectos que le han abierto las puertas al mercado internacional. Su presencia en Italia ha sido un éxito, ganándose el cariño del público italiano y consolidando su carrera en el extranjero. Además de su éxito profesional, Can también ha sido noticia por sus romances. Se le han conocido varias relaciones, pero ninguna ha parecido ser duradera. ¿Encontrará Can el amor verdadero en Italia? ¿O quizás el destino le tenga reservado algo más sorprendente? ***, el reencuentro en Roma, la chispa que reavivó la llama ***. Y llegamos al momento cumbre, el reencuentro en Roma. ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué significa este encuentro para el futuro de Demet y Can? Según los rumores y las fotos que han circulado en las redes sociales, Demet y Can se encontraron en Roma de forma inesperada. Ambos estaban en la ciudad por diferentes motivos profesionales, y el destino los cruzó. Los fans, ávidos de noticias, fueron los primeros en detectar el encuentro. Fotos y vídeos de los actores juntos, compartiendo risas y conversaciones, inundaron las redes sociales. El mundo se volvió loco. La escena era digna de una película romántica, dos estrellas de la televisión turca, con una historia de amor y desencuentros, reunidos en una ciudad tan romántica como Roma. Todo el mundo empezó a fantasear. ***, detalles jugosos y especulaciones ardientes ***. Los detalles que han trascendido sobre el reencuentro son jugosos y han avivado aún más las especulaciones. Miradas cómplices y gestos de cariño se dice que hubo miradas que lo decían todo, gestos de cariño y cercanía que no pasaron desapercibidos para los observadores. Intercambio de números de teléfono rumores apuntan a que intercambiaron sus números de teléfono y que han seguido en contacto después del encuentro en Roma. Secretismo y discreción tanto Demet como Can son muy reservados con su vida privada, por lo que es probable que mantengan este encuentro en secreto. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Como siempre, no podemos saberlo a ciencia cierta. Lo único que podemos hacer es especular, analizar las fotos y leer entre líneas, y soñar. ¿Un nuevo comienzo? Las posibles consecuencias ¿Qué futuro le depara a esta historia? Las posibles consecuencias de este reencuentro son muchas y variadas. Amistad renovada es posible que simplemente se hayan reencontrado como amigos, retomando el contacto después de años de distanciamiento. Un acercamiento romántico la chispa entre ellos sigue presente, y este reencuentro podría ser el inicio de una nueva relación. Un proyecto profesional conjunto podrían estar planeando un nuevo proyecto juntos para deleite de sus fans. Silencio y discreción es posible que independientemente de lo que suceda, prefieran mantenerlo en secreto como siempre han hecho. Solo el tiempo lo dirá. Lo importante es que Demet y Can sean felices, ya sea juntos o por separado. Y si encuentran la felicidad juntos, la alegría será doble. El papel de los fans, soñar y apoyar
¿Qué podemos hacer los fans ante este reencuentro? Pues seguir apoyándolos, enviándoles mensajes de cariño, deseándoles lo mejor, y por supuesto seguir soñando. *****, apoyarlos incondicionalmente ****, mostrarles nuestro apoyo incondicional, independientemente de lo que decidan hacer. Compartir nuestras ilusiones compartir nuestras teorías, nuestras ilusiones y nuestros deseos en las redes sociales. Respetar su privacidad respetar su privacidad y no presionar para que revelen información sobre sus vidas personales. Porque al final, lo que importa es su felicidad. Y si Demet y Can la encuentran juntos, será maravilloso. Conclusión, la magia continúa. ¿O no? Amigos, hemos llegado al final de esta segunda parte del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que se hayan emocionado tanto como yo con esta noticia. Demet y Can juntos en Italia. Un reencuentro que nos ha robado el corazón. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo, por su tiempo, por su apoyo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes. Son lo mejor. Y por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes del reencuentro? ¿Creen que hay futuro para Demet y Can? ¿Cuál es su momento favorito de la serie Pájaro Soñador? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan sus teorías, sus ilusiones, todo lo que se les ocurra. Y como siempre no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los futuros vídeos. Me ayudan un montón. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y, hasta la próxima. Chao, chao. Análisis profundo, los factores que podrían influir en el futuro de Demet y Can ****. Ahora, vamos a profundizar en los factores que podrían influir en el futuro de Demet y Can. ¿Qué elementos podrían facilitar o dificultar una posible reconciliación? La madurez y la experiencia ambos actores han madurado mucho desde la época de Erkenci-Kuş. Han vivido experiencias significativas, tanto personales como profesionales, que les han permitido crecer y aprender. Esto podría facilitar la comunicación y la comprensión entre ellos, si deciden darse una nueva oportunidad. El respeto mutuo a pesar del distanciamiento, es probable que exista un respeto mutuo entre Demet y Can. Han compartido un éxito increíble y seguramente se valoran como profesionales. Este respeto mutuo es fundamental para construir cualquier tipo de relación. La presión mediática la fama y la atención mediática siempre han sido un factor importante en la vida de Demet y Can. Si deciden iniciar una nueva relación, deberán estar preparados para la presión de los medios y de los fans. Es crucial que aprendan a proteger su privacidad y a manejar la situación con madurez. Los proyectos profesionales si Demet y Can deciden trabajar juntos en un nuevo proyecto, esto podría ser tanto una ventaja como un inconveniente. Por un lado, la química entre ellos podría ser un gran atractivo para el público. Por otro lado, la cercanía y el trabajo en equipo podrían generar nuevas tensiones y complicaciones. El tiempo y la distancia el tiempo y la distancia pueden ser grandes aliados en la reconciliación. Después de años de separación, ambos han tenido tiempo para reflexionar sobre el pasado y para evaluar sus sentimientos. El reencuentro en Roma fue una señal de que aún existe una conexión entre ellos. El deseo de ser felices lo más importante es que ambos tengan el deseo de ser felices. Si ambos están abiertos a una nueva relación, y si se sienten atraídos el uno por el otro, entonces la reconciliación es posible. La felicidad debe ser su prioridad. Las señales que podríamos estar pasando por alto A veces las señales están delante de nuestros ojos, pero no las vemos. ¿Qué pistas podríamos estar pasando por alto? La elección de Roma Roma es una ciudad romántica por excelencia. ¿Fue una coincidencia que se encontraran allí, o fue una elección consciente?
Asterisco 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 la actitud en las fotos asterisco asterisco, ¿qué nos dicen sus miradas, sus gestos, sus sonrisas? ¿Hay complicidad, cariño o simplemente amistad? Asterisco 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 la interacción en redes sociales asterisco asterisco, ¿volverán a seguirse en redes sociales? ¿Intercambiarán mensajes? Cada detalle cuenta. Asterisco 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 las declaraciones públicas asterisco asterisco, ¿harán alguna declaración pública sobre el reencuentro? ¿Responderán a las preguntas de los periodistas? Asterisco asterisco un escenario de posibilidades, ¿qué podría suceder? Asterisco asterisco. Imaginemos algunos escenarios posibles. Asterisco 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 un romance discreto asterisco asterisco podrían iniciar una relación en secreto, lejos de los focos mediáticos, para proteger su privacidad. Asterisco 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 una amistad renovada asterisco asterisco podrían fortalecer su amistad, sin buscar una relación romántica. Asterisco 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 un nuevo proyecto juntos asterisco asterisco podrían protagonizar una nueva serie o película, para el deleite de sus fans. Asterisco 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 cada uno por su lado asterisco asterisco podrían seguir sus vidas por separado, sin más contacto que el profesional. Asterisco asterisco el factor fan, ¿qué esperamos? Asterisco asterisco. Los fans jugamos un papel importante en esta historia. ¿Qué esperamos? Asterisco 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 un final feliz asterisco asterisco queremos que Demet y Can sean felices, ya sea juntos o por separado. Asterisco 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 una nueva oportunidad asterisco asterisco esperamos que se den una nueva oportunidad, si así lo desean. Asterisco 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 verlos juntos de nuevo asterisco asterisco soñamos con verlos juntos de nuevo en la pantalla, o en la vida real. Asterisco 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 respetar sus decisiones asterisco asterisco respetamos sus decisiones, independientemente de lo que decidan hacer. Asterisco asterisco conclusión final, un futuro incierto pero lleno de esperanza asterisco asterisco. Amigos, el reencuentro de Demet y Can en Roma ha reavivado la llama de la esperanza en nuestros corazones. La historia de amor entre Sanem y Can, que nos cautivó en Erkenciskus, podría tener un nuevo capítulo. El futuro es incierto pero la emoción y la expectación están a flor de piel. Estaremos atentos a cada detalle, a cada pista, a cada señal. Y sobre todo les deseamos lo mejor a Demet y Can, en su búsqueda de la felicidad. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que les haya gustado este vídeo. No olviden dejar sus comentarios, sus likes y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.